Hemos estado estudiando una parte de las Escrituras que nos enseñan a nosotros el tipo de persona que nosotros somos. Después de ver que hay tres tipos de personas, según vimos allá en 1 Corintios, el natural, luego vimos entre los que ya reciben a Cristo, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. También pudimos ver las razones por las que un cristiano puede ser carnal. Y ahora lo que queremos es cómo llega el cristiano carnal a ser espiritual. Todo eso es un proceso. Y es un proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra propia espiritualidad. Nosotros podemos ver, y le voy a pedir a nuestro hermano que pone los slides, si puede recuperar el slide número 5 de la semana pasada, porque nos vamos a estar refiriendo mucho a eso. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Habíamos mencionado la semana pasada que primero debe de prepararse la iglesia. La iglesia es la que debe preparar todo lo que es necesario de la manera como está establecido en la Biblia, con la finalidad de que el cristiano crezca, que llegue y sepa dónde encontrar lo que necesita para poder crecer. Así como nosotros cuando llega un bebé a nuestro hogar, él ya tiene su cuna, ya tiene un montón de cosas que uno como padre le va dando, los tíos le van regalando, los amigos le van conociendo y le van dando cosas para que tenga un desarrollo sano, un desarrollo saludable y un desarrollo también físico lo suficientemente fuerte y un desarrollo mental para que pueda hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida. La iglesia así debe prepararse. Todo el que llega es un recién nacido en el camino de nuestro Señor y debe de encontrar todo lo que necesita para poder crecer. Por eso Pablo allá en 1 Corintios 3 habla de los cristianos como carnales y les dice: ustedes son niños, es decir, no pueden comer la carne, no pueden recibir lo que es, digámoslo así, más pesado. No pueden todavía vagar hasta aguas profundas, como lo decíamos en algún momento, sino tienen que escuchar en la orilla primero. Pero tiene que haber alguien en la orilla que les esté enseñando, y eso es la iglesia. Insistimos mucho en eso en aquella ocasión. Pero aquellas personas que ya han escuchado, ya han oído, ya han aprendido, ya dieron los primeros pasos, ya se identifican con el Señor y se han hecho discípulos de ellos, son los que navegan a aguas profundas y allí obtienen todo el alimento que necesitan para poder crecer espiritualmente. Y todo eso se da dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia debe de estar todo ese mar de posibilidades para que uno pueda crecer. Todo eso ya lo dijimos. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad personal? ¿Cómo puedo crecer yo espiritualmente? ¿Cómo puedo pasar? Si me he dado cuenta que he caído, he participado en divisiones, en chismes, en contiendas, en iras, he participado en todo lo que la Biblia me señala que es un cristiano carnal. Y hay una manera muy fuerte. Habíamos hablado, además de la preparación de la iglesia, de la respiración espiritual. Confiesa tus pecados y apropiate, atesora dentro de ti lo que son las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, pero hay que confesarlo y librarnos de toda maldad. Es decir, puede ser que hasta nos libre de las consecuencias del pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. Y a veces Dios nos permite pasar esas consecuencias para que nosotros crezcamos. Y Dios permite que ocurran muchas cosas para que nosotros crezcamos. Porque lamentablemente el ser humano aquí en esta tierra, aún el cristiano, tiene que pasar necesidades para que comprenda mejor su necesidad de Dios. Tiene que pasar problemas para que entienda que hay un Dios que le puede ayudar a caminar en medio de esos problemas. En Isaías 43
Dice que puedes caminar entre aguas y no te vas a mojar. Puedes caminar entre fuego y no te vas a quemar. Eso quiere decir que no importa qué es lo que estés viviendo. Si estás con Dios y le has entregado tu vida a Él, Él te va a ayudar a caminar. Pero ¿cómo hace eso Dios? Hay un momento que nuestro Señor Jesucristo nos pide que vivamos lo que se ha conocido como el gran mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 37. Y quiero esa. Bueno, falta lo que significa cada uno de esos. Allí en Mateo 22, versículo 37, dice la palabra de Dios, y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí nuestro Señor está hablándole a sus discípulos. Aquí nuestro Señor nos está hablando a todos, como diciendo que este es el listón de oro que va a cerrar tu vida a las cosas de Dios. Es decir, no para impedir que entre, sino una vez que las tengas, las vas a atesorar. Eso es lo que viene significando este gran mandamiento. Uno de los errores que yo he encontrado en el estudio de la Biblia, que hacen otros, es que tratan de entender las Escrituras a la luz de los conocimientos actuales. Y es natural que el ser humano trate eso. Por eso la Iglesia debe de enseñarle a leer las Escrituras a toda persona. Entonces, cuando empiezan a encontrar ciertas situaciones en la Biblia que les confunde, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? El ejemplo que yo tomé es que algunos, y me lo han dicho, dice que la Biblia puede no tener razón, porque nos dice que el cielo está arriba, el ser humano está abajo y el infierno está bajo la tierra. Pero nosotros sabemos que la tierra es redonda. ¿Cómo puede ser esto? Y en algún momento tal vez lo he mencionado. ¿De qué manera tenían estas personas del tiempo cuando se escribía esta palabra? ¿De qué manera concebían el mundo? ¿Cuál era el tipo de cosmología que tenían? Es decir, el orden de Dios. Esa es la cosmología, del orden de Dios, de todas las cosas que han sido hechas. Ellos veían las estrellas en la noche, pero no las veían en el día. Entonces en algún lado se ocultaron, etcétera. Y ellos leían, escribían de acuerdo a la revelación que Dios les daba. Dios nunca se puso por encima del conocimiento que existía en esos tiempos. Todo eso lo debemos de considerar en el estudio de las Escrituras. Y la concepción científica de cuando se escribían las Escrituras era de que la tierra era plana. Incluso Job, cuando habla de los bases sobre las cuales se sienta la tierra, se está refiriendo a un conocimiento griego de que la tierra era plana, se sostenía sobre 4 columnas y las 4 columnas estaban asentadas sobre 4 tortugas. Y por eso es que se veía el sol muy lento, porque las tortugas caminan lento. Entonces ellos tenían esa concepción de que la tierra era plana. Naturalmente, cuando dice que el cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies, y que el infierno está debajo de la tierra, se está refiriendo a que la tierra es plana. Porque si ahora con la tierra redonda uno dice, ¿dónde es arriba? ¿Dónde es abajo? Sabemos dónde es aquí la tierra, pero ¿dónde es arriba? Si yo estoy en el polo sur, ¿dónde es arriba? Es arriba para mí lo que para los que están en el polo norte es abajo. Entonces empiezan a decir, es relativo. Entonces empiezan a relativizar la palabra de Dios. Quiere decir, puede ser verdad, puede no serla. Entonces se equivocan los que piensan de esa manera. Porque la palabra de Dios es muy precisa, y la palabra de Dios es muy real, y la palabra de Dios es muy directa. Entonces cuando habla de que el trono de Dios está en el cielo, arriba, y la tierra es el estrado de sus pies, y allí está el hombre, el ser humano, y los animales, y toda su creación, abajo. Y debajo está lo que es el infierno. Lo está haciendo desde la perspectiva
de la tierra plana, porque esa era la cosmología, el conocimiento que tenían. Cuando leemos de acuerdo a la concepción que se tenía en ese entonces, las escrituras toma sentido. Y entonces, una vez que toma sentido, podemos traerlo al conocimiento del día de hoy. A eso se le llama una lectura diacrónica de la Biblia, es decir, que traer a través del tiempo lo que se escribió hace 6.000 años, o 5.000 años, o 4.000 años que se escribió, traerlo a nuestro tiempo y entonces leerlo y ya entenderlo a la luz de los acontecimientos actuales, a la luz del conocimiento actual. A esa rama de la ciencia teológica, ciencias bíblicas, se le llama hermenéutica. Bueno, por eso, ¿para qué digo todo esto? Porque quiero explicar lo que significa cada una de esas cosas. Cuando el Señor se refería a que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, cuando se refería a que debemos de amar a Dios con toda nuestra alma y que deberíamos de amar a Dios con toda nuestra mente, es porque en cada uno de esos elementos de los que Él está hablando, el corazón, el alma y la mente, residía lo que es la concepción interna del ser humano. Está en el corazón, dice, es donde reside la voluntad del ser humano. En el alma es donde residen las emociones del ser humano. En el Antiguo Testamento, lo que se traduce como alma, es un poco distinto algunas veces, no siempre, a como se traduce al griego en el Nuevo Testamento. Cuando se habla del alma, se habla de nefesh, o sea, de la carne, la parte interna del ser humano. Y cuando se habla del corazón, se habla de que expresiones, y sí se está hablando del corazón aquí, cardías, lo está hablando de que es en el corazón donde nace lo que es la voluntad del ser humano. Y decían que, por eso es que el proverbista allí, Salomón, cuando escribía, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Como es el hombre en su corazón, así es él. Jesús se hace eco de esas palabras posteriormente. Entonces, cuando Jesús está hablando de acuerdo a los conocimientos de su tiempo. Y nosotros debemos de entenderlo de esa manera para saber qué es lo que nos está diciendo Jesús. Y luego hay algo más interesante todavía con la palabra todo. Y en la mente es donde reside la inteligencia del ser humano. Pero cuando hemos hablado del amor en la Biblia, nosotros vemos que cuando se trata del amor de Dios se está refiriendo al hecho de dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree, ya vienen las consecuencias. O sea, el amor significa dar. Pero no es un dar sobre lo que no tienes, es un dar aquello que Dios te ha dado. Por eso ahí en primera de Juan capítulo 4 nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, que el amor que tú puedas sentir, cuando tú entiendes que el amor agape de Dios, ese amor del que se habla mucho en el Nuevo Testamento, agape, es algo que Dios te dio, te lo dio para que lo puedas dar. Porque eso es lo que Él está tratando de decir. El amor del que está hablando aquí, en este mandamiento, es el amor agape. Y se trata de dar. Entonces, ¿qué es lo que puede significar todo esto? Primero, puede significar que tú le des toda tu voluntad. Y significa que tú le des todas tus emociones. Y significa que tú le des toda tu mente. La entrega, el amor, el expresarse en el amor de Dios, incluso como se expresa allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, cuando dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como se traduce allá, ¿verdad? Lo estoy leyendo como lo dice Jesús, pero como se traduce allá es un poco diferente, pero es lo mismo a lo que está refiriendo. Quiere decir una entrega de todas aquellas cosas con las que el Señor me creó. La entrega de tu voluntad,
La entrega de tus emociones y la entrega de tu inteligencia, tu intelecto. ¿Qué es lo que puede significar esto? Amar con todo el corazón. Como decimos, en el corazón está toda lo que es la voluntad del ser humano. Allí reside, que se sienten algunas cosas en el corazón y eso es lo que nos hace tomar decisiones. Entonces, las decisiones que uno toma van de acuerdo con la voluntad que se tiene para tomarlas. De eso está hablando Jesucristo. Y cuando dice que amarás a Dios con todo tu corazón, está diciendo que estás haciendo una entrega de manera voluntaria. Pero no solamente tú quieres hacerlo porque es Dios, sino que le entregas también tu voluntad de manera que todas las decisiones de tu vida van a depender de su gracia, de su amor. Dios nunca va a querer algo malo para ti. Dios siempre va a querer lo mejor para ti, para mí, para todos los que Él ama. Dios siempre te va a buscar. Y te va a buscar a través de tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, o a través del extraño que está allí y está repartiendo folletos, o a través de esa persona que alguna vez lo considera loco, y está con un letrero, el fin del mundo está cerca. Dios está buscando la manera de que tú llegues a Él. Y es más, les voy a decir una clave: hay más obstáculos para ir al infierno que para ir al reino de los cielos. Hay más obstáculos, pero es necesario que tengas la voluntad de recibirlo a Él, de tenerlo a Él, porque si le entregas tu voluntad una vez que se la das al Señor, entonces vas a poder practicar lo que es el amor de Dios. Porque el amor que tú puedes sentir por alguien más es un acto de tu propia voluntad, es una decisión que tú tomas. No tiene que ganarse el otro tu amor para que se lo des. ¿O tú tuviste que hacer algo para ganarte el amor de Dios? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Eso es de lo que se está hablando cuando se dice debes de entregar todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Debes de entregar toda tu voluntad. ¿Qué quiere decir amar con toda el alma? Cuando estudio el Antiguo Testamento, otra vez, en el Nuevo Testamento también aparece, el alma es donde están las emociones del ser humano. Y lo que les decía hace rato, a veces en el Nuevo Testamento, alma se lee como alma, o alma se lee como psique. Y psique también significa mente. De allí viene la palabra psicología, psiquiatría y otras cosas, ¿verdad? Psique significa mente. A veces mezclan el alma con la mente, porque las emociones muchas veces controlan hasta la intelectualidad del ser humano. De manera que, no oír ustedes esas expresiones, lo hice y todavía no entiendo por qué lo hice. Y esas expresiones solo tienen una respuesta: no se ha entregado lo que son las emociones a Dios. O no se malentendía a mi prójimo. Cuando tú no entiendes bien a tu prójimo es porque tus emociones están teniendo control sobre ti. Y cuando tus emociones tienen control sobre ti, quiere decir que no se las has entregado a Dios. Y Dios lo que quiere y lo dice, entrega tus emociones a Él. Por eso dice, amarás a Dios con toda tu alma. Porque amar significa entregar. Y en el alma están las emociones. Entonces entrega tus emociones a Dios. ¿Qué puede decir toda la mente? Otra vez, en aquel tiempo la mente no era lo que es hoy. La mente es el lugar donde se encuentra la inteligencia. Me imagino que muchos han oído aquella máxima griega: mente sana en cuerpo sano. Porque relacionan todo lo que es la sanidad de la mente, y con eso exploraron y desarrollaron fuertemente el deporte los griegos. Todo eso dice, si tienes un cuerpo sano, tienes una mente sana. Es lo que está tratando de decir esa máxima. Entonces, la mente es el lugar donde se encuentra la inteligencia. Por eso es necesario, y lo tenían los griegos muy claro, es necesario que la mente esté sana para que el desarrollo de la inteligencia sea la adecuada.
Ya entonces ya se empezaba a decir que se unían lo que es la mente, las emociones y la voluntad para tomar decisiones. Y Dios es lo que te está pidiendo, que cualquier decisión que tomes, unas, porque las tenemos muy separadas, muy disgregadas, lo que es la intelectualidad del ser humano, lo que es la emotividad del ser humano y lo que es la voluntad del ser humano, las tenemos separadas, y lo que nos separa es el pecado. Pero si Cristo ya te limpió del pecado, si ya lo recibiste como único y suficiente Salvador, Él te ha dado el poder para que los vuelvas a unir. Y entonces tomes decisiones de acuerdo a su voluntad, porque le has entregado tu voluntad a Él. Tomes decisiones según lo que Él desea que tú hagas, porque le has entregado tus emociones a Él. Y que camines por los caminos que Él ha trazado, porque le has entregado tu intelectualidad. Tú ya no le vas a enseñar a Dios. Sigues aceptando la enseñanza de Él. Entonces, cuando dice que entregues, que ames a Dios con toda tu mente, quiere decir que entregues tu intelectualidad. Entonces, entrega tu corazón, entrega tu voluntad, entrega tu alma, entrega tus emociones, entrega tu mente, entrega tu intelectualidad. ¿Qué es lo que significa cada una de estos? Déjame decirte que si no cumples por lo menos con alguna de esas, eso es lo que te hace carnal. Has recibido a Cristo, pero no tienes ordenadas las cosas de tu vida, porque el único que las ordena es la presencia de Cristo. Y la presencia de Cristo en tu vida es la presencia de Dios. Y la única manifestación que hay hasta el día de hoy, y la prueba de evidencia que es la iglesia, es que el Espíritu Santo está presente contigo todos los días a donde vayas, aun y cuando seas carnal. Que no lo obedeces, que no haces caso, puede ser. Pero Dios quiere que lo hagas, y para que lo hagas tienes que entender lo que significa amar a Dios. Porque solamente el que ama a Dios puede amar a su prójimo. Y Juan nos dice, leímos algo ahora, que la evidencia de que tú amas a Dios es tu prójimo, cómo lo amas. La evidencia de que tú amas a Dios es tu esposo o tu esposa, cómo lo amas o la amas. La evidencia de que tú amas a Dios son tus hijos, son aquellas personas que tú detectaste que te desean un mal. Jesús sabía que lo iban a matar, sabía que si iba a Jerusalén lo iban a matar, y aún así fue. Porque sabía que tenía que ir. Era un acto de su propia voluntad. Debo de ir. Y Él pasó todo lo que pasó para darnos a entender lo que significa el amor de Dios. Entrega. Solo Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, puede darte el poder de saber cómo entregar tu voluntad, cómo entregar tus emociones y cómo entregar tu intelectualidad. Porque si entregas tu voluntad, si entregas tus emociones y tu intelecto, eres sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, que según Romanos 8:16 te dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu, oigan, le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero, ¿cómo puede? Hay muchos que me dicen, pero ¿cómo puedo saber si yo soy verdaderamente cristiano? Lo que me está diciendo con su pregunta, y una pregunta válida, quiero reconocerlo, es que no está oyendo al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, y si lo dice la Biblia es cierto, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le habla a mi espíritu, a tu espíritu. Y es el que te convence de justicia, juicio y pecado. Y la justicia de Dios tiene que ver con que seas hijo de Dios. Y te lo va a decir el Espíritu Santo. No hay nadie en esta tierra, nacido de hombre y de mujer, que te pueda decir si eres hijo de Dios. El único que te lo puede decir es el Espíritu Santo. El único que te puede convencer es el Espíritu Santo. Y no lo vas a escuchar si tú no le entregas a Él tu voluntad,
si tú no le entregas a Él tus emociones, si tú no le entregas a Él tu intelectualidad, entonces una de las consecuencias de entregarle la voluntad, las emociones a Dios, es la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo. Eres sensible a Jesucristo, quien quiere ocupar el trono de tu vida. Ya lo tienes en tu vida cuando lo recibiste como único y suficiente Salvador. Ya te bautizaste, ya asististe a unas clases por el trabajo, la vida, la vuelta de la vida y los tropezones del que te pone Satanás en el camino, te hicieron carnal. Entonces, al ser sensible a Jesucristo, tú lo quitas tu propio yo del trono de tu vida, ya recuerden esas partes, y pones a Jesucristo. El Espíritu Santo está todo el tiempo diciéndote, ¿quieres ordenar tu vida? Pon a Cristo en el trono de tu vida. Porque si no lo pones, tu vida va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Y muchos dicen, yo soy cristiano y miren cómo vivo. ¿Por qué me vienen a mí estas cosas? Por a Job le pasó, entonces a mí también. No. Por ahí dicen mal de muchos consuelo de tontos, ¿verdad? Pero nosotros no somos tontos porque tenemos una intelectualidad que le tenemos que entregar al Señor también. ¿Sí? Entonces, eres sensible a Jesucristo, quien quiere ocupar el trono de tu vida, para que ordene tu vida, para que aprendas a vivir en obediencia al Padre, porque Él dice, todo lo que el Padre me mandó a hacer, vine a hacer. O sea, Él vivió siempre en obediencia al Padre. Por eso decíamos la semana pasada que nuestro parámetro de medida para crecer en la espiritualidad no es el pastor, no son los diáconos, no es cada día en la iglesia, es Jesucristo. Y Pablo dice que podemos crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo. Así que la única medida con la que usted, mi hermana, mi hermano, joven, debe de compararse para ver si está creciendo en su espiritualidad es Jesucristo. No, es que el pastor es muy lindo y que todo eso, olvídelo. Y lo digo por mí, olvídelo. Es Jesucristo el único. Entonces, es importante que ser sensibles a Jesucristo para poderlo identificar cuando yo estoy buscando el crecimiento espiritual. Eres sensible al Padre. Sabrás por sus promesas que escucha tus oraciones. O todavía hay algunos que todavía no han madurado y creen que están orando a Jesucristo. Él dice que Él hace lo que le pidamos al Padre. Eso sí lo dice Jesucristo. Oigo oraciones muy lindas y terminan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia. Se oye bonito, se oye piadoso, pero eso no lo dice la Biblia. Lo que sí me dice la Biblia, que te debemos pedir todo, después de someternos completamente a Dios. Si hacéis todo lo que vosotros, si ustedes guardan mis mandamientos, pidan todo lo que quieran, pero oigan la condición, si guardan sus mandamientos. Y estamos hablando de uno de ellos. Entonces, es pedirlo en el nombre del Hijo, pero toda oración se hace al Padre. Por eso cuando Jesucristo enseña a sus discípulos a orar, ¿cómo le dice? Padre nuestro, que estás en los cielos. Ese es el modelo de oración que siempre debemos seguir. Y estar en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? ¿Qué es la entrega de tu voluntad? Cuando tú entregas la voluntad al Señor, aprendes a que hasta amar a tu prójimo es un acto deliberado. Lo estoy repitiendo. Es una decisión que tomas. Tienes que hacer la voluntad. A mí cuando me preguntan, y perdonen que me ponga de ejemplo, ¿qué tanto amo a mi esposa? Yo digo, yo decidí amarla. Me pega, no es cierto. No me pega. No es cierto. Ella es una persona muy linda. Pero yo decidí amarla. Puedo no estar de acuerdo con ella. Claro que no voy a estar de acuerdo con ella. Dios nos hizo diferentes. ¿Sí? Ella lleva la criatura nueva en él. Yo me sorprendo todavía para ver la verdad de la verdad. Dios mío, qué maravilla.
lo que tú hiciste en ella, porque no lo hiciste en mí. Yo creo que si tuviera algo dentro de una hernia o algo así, sufriría y querría que me lo quiten inmediatamente. Pero ellas aguantan 9 meses. Somos diferentes, pero yo no la amo porque está bonita, porque sí lo está. No la amo por esos ojos tan bonitos que tiene, porque sí los tiene. No la amo porque tiene un cuerpo bonito, porque no lo tiene. Pero la amo porque he decidido amarla. Y esto es lo que me gusta enseñarle a los varones en nuestras reuniones. Bueno, todavía no las tenemos aquí, pero las vamos a tener. Que nosotros no amamos porque estamos recibiendo algo a cambio. Porque Dios no nos amó porque estaba recibiendo algo a cambio. Sino Él nos amó a pesar de lo que somos. Fue una decisión de Dios amarte. Y por eso empieza Juan 3:16 de esa manera. De tal manera amó Dios, te amó Dios para dar a su Hijo. Y pide que nosotros vivamos y practiquemos ese amor. Si yo lo puedo hacer con mi esposa, si yo lo puedo hacer con mi hijo, les garantizo que lo van a poder hacer con su prójimo. Y van a estar demostrando a toda la humanidad que ese amor que siente por su esposa, por sus hijos, en su hogar, por sus familiares, es el amor de Dios. Y es así como van a conocer el amor de Dios. Así como le digo a muchas parejas, sus hijos conocen el amor de Dios por la forma como usted ama a su pareja. Si no, vean las consecuencias de no seguir las enseñanzas de Dios. Entonces, entregarle la voluntad a Dios es aprender a amar también de la manera como Él ama. No por lo que es la persona, sino por lo que Dios es. Porque el amor que estás practicando es el amor que proviene de Él. Eso es lo que significa amar a la entrega de nuestra voluntad, o sea, amar con todo nuestro corazón. ¿Qué es amar a Dios con toda tu alma? ¿Qué es la entrega de tus emociones? Esta es la parte más difícil para cualquiera, Es la parte más difícil. Se ha demostrado primeramente, y debemos de saber lo que somos seres emotivos. Tenemos sensaciones y muchas de nuestras reacciones es por lo que sentimos. Hablamos de que sentimos amor. Y no debemos sentir amor porque el sentimiento puede acabarse y ya no hay amor. Ya te dejé de querer. No, la verdad es que nunca lo has querido. Porque el verdadero amor solo proviene por un acto de haber entregado tu voluntad a Dios, conoces el amor de Dios y lo pones en la práctica como un acto de tu voluntad. No es una sensación. Sientes odio, sientes enojo, sientes desilusión, sientes entusiasmo, sientes celos, sientes rencor, sientes deseos de venganza, sientes deseos de desquitarte, me la hizo, me la paga. Famoso dicho, creo que lo he dicho, a ver de qué cuero salen más correas. Y a veces hasta así nos ponemos con Dios. A ver qué tan poderoso es que me haga algo a mí, a ver si puede. Yo he oído esas blasfemias. Bueno, las emociones son las que nos llevan a actuar de esa manera. Cuando leo en la Biblia la lista de las obras de la carne, me doy cuenta que la mayoría de ellas, si no todas, tienen que ver con mis emociones. Odias, es una emoción. Amas con condiciones, es otra emoción. Te gusta, es otra emoción. Ya sabes que hay placer en la carne y eso antes de que lo pongas en práctica o llegue hasta ti, ya lo estás disfrutando. O sea, lo conoces, eso es todo. Entonces cuando leo la lista de aquí, incluso de lo que es el fruto del Espíritu, ya en Gálatas capítulo 5, versículo 22, del 16 al 21 habla de las obras de la carne. En el 22 habla del fruto del Espíritu. El fruto, no él. El fruto del Espíritu está lleno de emociones también. Está lleno de emociones. Pero son de emociones que vienen a ti porque se las has entregado a Dios. Y cuando tú le entregas a Dios tus emociones, no es que te las quita. No te las quita. Sino que tú supeditas tus emociones a Dios.
¿Qué es lo que Dios te dice ante el odio? Ama. ¿Qué es lo que Dios te dice ante el deseo de venganza? Ama. ¿Qué es lo que Dios te dice ante cualquier sentimiento contra tu prójimo? Ama. Eso es lo que Dios está diciendo. Porque cuando yo supedito mis emociones a Dios, voy a saber que también lo obedezco, porque mi voluntad que yo le entregué ha sido el obedecerle. Eso es amar a Dios con todo mi corazón y eso es amar a Dios con toda mi alma. Supeditar mis emociones a lo que Dios dice, cómo debemos de controlarnos. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, a partir del Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5, empieza a decir, porque deben añadir a vuestra, a esto le añaden otro. Nos dice hasta la manera como nosotros debemos de ir caminando para ir añadiendo a nuestra vida la fe, la virtud, la esperanza, el amor, todo. Nos dice cómo hacerlo. No hay escape. Dios ya previó todo y está aquí en las Escrituras. Pero tienes que estudiarlas. Y tienes que estudiarlas porque la iglesia se ha preparado para que tú la estudies junto con ella. Y esa es la idea del mensaje anterior. Entonces, cuando las emociones siempre nos conducen a un determinado tipo de comportamiento. Miren, tú me puedes decir, no, yo no tengo nada contra esto, pero cuando veo cómo lo miras. No, a mí no me gusta fumar, pero cuando veo cómo miras el cigarro, la tapa de... Sí, para que te llegue un poquito ese olorcito, ¿verdad? Es para dar un ejemplo, ¿verdad? No lo he visto. Pero uno se delata por sus emociones. En una iglesia ya en Costa Rica yo vi que una pareja que siempre se sentaba junta, de repente él se sentó en un extremo y ella en el otro. Ahí hay un problema. Y pude ayudarlos porque me di cuenta del problema sin que ellos me lo digan. Y ellos se sorprendieron porque yo les dije, ustedes tienen un problema y quiero ver si puedo ayudarles. ¿En qué puedo ayudarles? Ya hasta abrieron los ojotes. El comportamiento, cuando no está debidamente entregado a Dios, te delata donde sea que estés, donde sea. Dale la espalda a alguien, salúdalo así como darle la mano de lado. Y sabes que hay emociones allí. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, y lo veíamos en la clase hoy, sabía que habían emociones en Pedro y que provenían del engaño de Satanás. Así que las emociones que te ponen en contra de tu prójimo, aquel que te dijo el Señor que debes de amar, vienen de Satanás, no vienen de Dios. No es de la justicia divina. Y es una de las cosas que debemos de considerar. Entonces, sabes que las emociones nos delatan, aun si eres muy diplomático. Cuando entregas a Dios tus emociones, luchas todos los días para amar a tu prójimo. No importando lo que te haya hecho, luchas por amarlo, por muy ofendido que te sientas. Cuando dejas tus emociones a Dios, Él te enseña cómo amar a tu prójimo, a pesar de ser quien es. No importa lo que haya sido, tienes que aprender a perdonar. El perdón es un acto de tu voluntad, no es una emoción. El perdón que es emoción es el que te dicen, es que perdonar es olvidar. Esa es mentira. Mentira de mentiras. Y vamos a hablar en algún momento de eso. Perdonen el anuncio. Pero cuando entregas tus emociones a Dios, te enseña a amar a tu prójimo. Porque Él está todo el tiempo diciéndote, ante todo lo que sientas en contra de Él, ama. Y eso definitivamente no es fácil. Tú y yo no lo podríamos hacer si no fuera por el Espíritu Santo que ya está en tu vida, porque tú recibiste a Cristo como tu único y tu Salvador. Y Él te llenó del Espíritu Santo entonces. Si no lo tienes, naturalmente vas a ser partícipe de divisiones, de pleitos, de ira, de contienda. Y hasta vas a decir, como alguien me dijo, le voy a pedir 5 minutos de permiso a Dios y le doy hasta por debajo de la lengua. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a pensar en eso? ¿A poco crees que Dios te va a dar 5 minutos de permiso? Pues sí, se lo creía. Sí lo creía.
no había entregado sus emociones a Dios y creía que lo que él sentía era tan justo que el Señor le iba a permitir golpear a su prójimo, aquel por el que él murió, aquel que fue hecho a imagen y semejanza de él, una imagen y semejanza deteriorada por el pecado, sí, pero no deja de ser imagen y semejanza de Dios. Y es eso lo que tenemos que ver. Que tiene a Satanás, puede ser, pero ahí está el amor de Dios. Cuando entregas a Dios tus emociones, te enseña a amar. Entrega tu emoción a Dios. Porque cuando entregas a Dios tus emociones, te estás rindiendo a Él. No te permitas pensar, yo no creo estar convertido porque yo no caí al suelo, no lloré, no hablé en lenguas, no supedites el Evangelio de Jesucristo y el amor de Dios a tus emociones. No. Hay que me dice, ya hablas en lenguas. Perdonen que yo te lo diga. No tengo ningún problema con el don de lenguas. Tengo problemas con lo que enseñan acerca del don de lenguas, que es diferente. Ya no eres salvo todavía. No estás lleno del Espíritu Santo. Digo, estudien la Biblia para que vean cómo se llena uno del Espíritu Santo. Confiesa tus pecados, apropiate de las promesas de Dios, ya lo hablamos en la creación espiritual, y vas a estar lleno del Espíritu Santo. Te va a permitir amar a tu prójimo. Eso es lo que dicen las Escrituras, eso es lo que dice la Biblia. Entonces entrega tu emoción a Dios y no te permitas que no estás convertido porque no tuviste las emociones que otra persona tuvo. Hay personas que por el estilo de vida que han llevado, sus emociones les hacen caer y hasta rodar y llorar y gritar. Pero porque tú no tuviste ese tipo de conversión no eres salvo. No es así. No es así. Y en la Biblia hay muchos que se convirtieron con el paso del tiempo y no tuvieron las emociones y tienen su lugar reservado allí en el reino de los cielos. Igual que tú, no supedites el Evangelio de Jesucristo, no supedites el conocimiento de Dios, que Jesús oró por eso, allá en Juan capítulo 17, versículo 3, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Es la intención de Jesucristo, pero no supedites el conocimiento de Dios, así tuviste una experiencia extraordinaria. Hay quienes tienen experiencias extraordinarias, ven los milagros y todo y no pasa nada. Y lo enseña la Biblia, vieron mucho la resurrección de Lázaro, fueron y le contaron el chisme a los fariseos y entonces buscaron manera de matar a Jesús. No son los milagros los que te van a hacer cambiar de punto de vista acerca de Dios, sino es tu decisión de entregarle a Él tu vida por lo que tú estás conociendo de Él. No permitas ese tipo de pensamiento. Entrega tus emociones a Dios. Si Él te toca en un momento determinado y tú lloras, levanta tus manos. El canto está tan precioso que te llega hasta el alma. Una situación que has vivido, sientes que te estás descargando y empiezas a llorar. Amén. Pero también puedes estar allá con las manos aquí atrás. Pero estás adentro diciendo, ay Señor, te alabo, te quiero, te amo. Gracias por darme esta canción. Y recibe lo mismo, pero de una manera diferente. Los dos han entregado sus emociones a Dios y reaccionan de manera diferente. Y hasta en un ambiente donde todos están emocionados, pero tú no, en una emoción visible, puedes hacer una oración sensata y darle gracias a Dios por lo que está pasando. Y ayudar incluso a aquellos que están emocionados, acercarte a ellos y decirle, yo quiero orar por ti, déjame orar por ti. Dios nos usa todo eso, pero eso pasa cuando ya le entregaste tus emociones a Dios. Puede pasar eso. Cuando entregas tus emociones a Dios, cualquiera que te ofende o te acecha para desear tu mal se está enfrentando a Dios. Me duele lo que está pasando. Claro que me va a doler, porque le digo, Dios no me las quita, me las deja. Pero el que tiene el control es Él. Eso es entregarle mis emociones a Dios. Eso es entregarle mi alma a Él. Toda mi alma. Bueno, ya me estoy pasando y quiero terminar. Me acuerdo de un caso. Bueno, las emociones te permiten sentirte seguro en el lugar más inseguro del mundo. Las emociones que están entregadas en las manos de Dios.
te permiten sentirte seguro en el lugar más inseguro del mundo. Hay una ilustración, un niño y una señora que estaban en el mismo asiento que el niño, estaban en un avión, y de repente el avión empezó, pero que en unas bolsas de aire, una tormenta, cayeron las mascarillas de oxígeno, se abrieron varios compartimientos, y estaba la señora asustada, todo, y el niño estaba con su crayola dibujando allí en el avión. Y de repente la señora le dice, oye, pero no te da miedo lo que está pasando. El niño levanta su mirada, la ve y le dice, no tengo miedo. ¿Pero por qué tú no tienes miedo? No tengo miedo porque el piloto es mi papá. ¿Quién es el piloto de tu vida? No importa qué sacudidas tenga tu vida, no importa que se te esté acercando o estés junto a alguien que es temeroso, no importa lo que esté pasando en tu vida, si tu piloto, el piloto de tu vida, el que controla tus emociones, es Jesucristo. Tú sabes que puede elegir ese momento para decirte, vente para acá, mi hijo. O puede elegir otro momento y decirte, vas a salir de esa. La decisión es de Dios porque tú le entregaste a Él tus emociones. Y ya no me va a dar tiempo de qué es la entrega intelectual. Permítame entregárselos la próxima semana. Son las 12:05 y quiero ser puntual. Permítame explicarles lo que es la entrega intelectual a nuestro Dios la próxima semana. Pero sí nos dice Dios, ama con todo tu corazón, es decir, entrégale tu voluntad. Ama con toda tu alma, es decir, entrégale tus emociones. Y ama con toda tu mente, entrégale tu intelectualidad. Que haciendo esas cosas ya estás caminando hacia lo que significa ser un cristiano espiritual. Ya estás caminando a eso. Y Dios quiere que tú camines hacia ese lugar. Es más, Él ya trazó el camino, ya lo limpió todito, solo tienes que caminarlo. En otras palabras, obedecerle a Él. Por eso hablamos de unidad, por eso hablamos de amor, por eso hablamos de Él, porque Él es amor y Él es unidad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Perdona que no pudimos terminar todo el mensaje, pero ayúdanos a no perder de vista esto que tú nos enseñaste hoy, para poder continuar la próxima semana, más el tema que tú has preparado para tus hijos y para tus siervos, Señor. Bendícenos y permítenos, Señor, entregar todo a ti, Padre Santo, y lo que esto significa. Y que lo entendamos bien, para que andemos siempre conforme a ti y no conforme a nosotros mismos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.